está. Primera de Samuel, le voy a decir que anoche a la 1 de la mañana estaba preparando esta palabra, a la 1 de la mañana, y mi computadora hizo... Y digo, oh, entonces, ¿qué significa esto? Significa que... No, porque... Y después saqué la otra y la otra me estaba dando problemas y esta mañana con un montón de cosas y esta palabra va a ser declarada en el nombre de Jesús. Funcione esto o no funcione esto. Amén. Primera de Samuel capítulo 2 dice así. Y el joven Samuel, le voy a avisar con anterioridad que esta palabra es una palabra profética y el que tenga oídos, oiga lo que dice esta palabra. El que no entiende esta palabra, después pregúntenme. Pregunten después al final de la reunión. ¿Está bien? Primera de Samuel capítulo 2 dice así. Y el joven Samuel ministraba ¿dónde? En la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Primera de Samuel 3 dice así. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba ¿dónde? ¿Qué? Pero una preguntita. ¿Dónde estaba durmiendo? ¿Dónde? Diga, en el templo de Jehová, ¿dónde estaba el qué? Imagínense dormir en el tabernáculo donde estaba el arca de Jehová. Y donde estaba la lámpara. ¿Sabe lo que es la lámpara? El candelero con 7... ¿Sí? Con 7 brazos. Ese es el candelero que siempre tenía que estar prendido. Y ahí al otro lado del velo estaba el arca. De este lado estaba el altar de incienso, estaba el candelero y estaba el pan de la mesa con los panes de la proposición. Ahí dormía Samuelito. Ustedes no entienden. ¿Sabe lo que estaba sobre el arca de Jehová? La gloria de Jehová. Samuel dormía. Lo que pasa que era un niño. Y entonces dice que como estaba ahí, al otro lado del velo, ¿qué pasó? Jehová llamó a Samuel. Es que Jehová vivía ahí al lado. Y él vivía al ladito de Jehová. Y dormía al ladito de Jehová. Entonces Jehová le dijo, hey. Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. ¿Sí? Pero entonces corriendo luego a Elí, le dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Porque Elí no dormía en el tabernáculo. Elí dormía en su aposento. Eso traducido significa que Elí tenía un departamento. Una casita cerquita de ahí. Entonces Samuel sale corriendo, se va a donde está Elí y le dice, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, ¿dónde? Otra vez. Cerquita de la ¿qué? De la gloria. Cerquita de la gloria. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, no era que no lo había conocido, lo que pasa es que no lo había conocido en esta dimensión, nunca había escuchado la voz. Y entonces dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues, estamos hablando de un niño que tenía 3 o 4 años nada más. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió a la tercera vez, entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así, mire eso. Y así se fue Samuel y se acostó. ¿Dónde? En su lugar. Si yo estoy en mi lugar, oigo. Si no estoy en mi lugar, no oigo. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Diga Primera de Samuel. Si antes de Primera de Samuel, históricamente, no viene el libro de Ruth, viene el libro de Jueces. ¿Sabe por qué? Porque Samuel es el último juez de Israel. Pero antes de Samuel, el último juez, ¿sabe quién fue? Sansón. Sansón. Y entonces, claro, aquellos que hemos ido a la escuela dominical de niños nos han enseñado de Sansón. ¿Se acuerda que tenía el pelo? Y tenía mucha. Ajá. Pero le voy a decir algo. Sansón no hizo ni una bien. Todas las que hizo, las hizo mal. En otras palabras, Sansón era un jovencito que hizo un juramento, hizo un pacto de Dios. Era el pacto nazareo. Los nazareos hacían varias cosas. Primero, no se cortaban el pelo, no tomaban alcohol ni vino, y no tocaban cosas muertas. Esas eran las tres cosas que hacían. No tomaban vino para emborracharse, no tocaban cosas muertas. ¿Y cuál era la tercera? Y no se cortaban el pelo. Le voy a decir más. Samuel también era nazareo. Porque Samuel también era nazareo. Porque los llevaron de nazareo al después que fue destetado. ¿Se acuerdan de que la Biblia dice eso? ¿Sabe quién era nazareo también? Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Se acuerdan Juan el Bautista? Tenía el pelo largo, se vestía raro, comía miel de abejas, no bebía. ¿Por qué? Porque era un voto que una persona hacía para dedicarse absolutamente, completamente al servicio de Dios. Pero Sansón fue un desastre porque él hizo un voto de no tocar ninguna cosa muerta. Sin embargo, escúcheme bien ahora, ¿está listo para la misericordia y la gracia de Dios? Esto es una revelación de la gracia de Dios. Sansón mató a 1000 y algo de filisteos con la quijada de un burro, ¿qué? Vivo. ¿Cómo? Estaba muerto el burro, ¿sí o no? Si no... Entonces, escúcheme bien, este hombre cumple con una misión de parte de Dios, porque Dios lo levantó para destruir al pueblo filisteo. Y entonces este hombre cumple con una misión de Dios, pero con algo inmundo. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios, cuando tiene que hacer algo, lo hace, no importa cómo lo que le entregue. Dios lo hace porque Dios siempre cumple con su propósito. Y así, y dicho sea de pasos, ¿cómo termina Sansón? Sansón termina encadenado. Sansón termina con el pelo cortado. ¿Y qué le hicieron los filisteos? Le arrancaron la visión. Entonces el líder de Israel termina atado, limitado, sin fuerzas, y termina sin visión. Sin embargo, llega un momento en que Dios derrama de su unción sobre él, aunque no estaba bien, lo derrama, y él en el último momento usa su fuerza y hace que todo el edificio se caiga sobre el liderazgo de los filisteos y los mata a todos. Es decir, Dios siempre cumple con sus propósitos. A la buena. ¿Cómo? A la buena o a la fácil o a la difícil. A la no complicada o a la complicada, porque Dios siempre cumple lo que Él determina. El fin del libro le estoy hablando del tiempo de Samuel. El fin del libro de Jueces termina así. Casi toda la tribu de Benjamín
queda casi toda destruida. Usted va a decir, y bueno, ¿y qué hay de grande eso? No, usted no entiende. Tiene que haber 12 tribus en Israel, no puede haber 11. Porque en el libro de Apocalipsis, en el cielo, van a haber 12 columnas con las 12 tribus de Israel. Entonces no puede haber, aquí en la tierra no se puede destruir una de esas tribus para que después falte una en el cielo. ¿Y sabe cómo fue esto? Fue una guerra civil. Ok, una preguntita, a ver. ¿En qué año estamos viviendo? ¿En qué año? ¿Qué año estamos viendo? Dígame qué año. ¿2000 qué? 2015. Y esto fue cuando... Otra vez, a ver, ¿quién está ahí atrás? Ah, Camila. Ok, ayúdame. Si siempre toco Ok. Fue una guerra civil. Y ahora estamos viviendo el 2015, pero yo ahora le voy a describir qué pasó en el tiempo de Benjamín. En el último 2 capítulos del libro de Jueces. Esto es justitito antes de esto de Samuel. ¿Sabe lo que pasa? Hay un levita, diga un levita. ¿Y sabe lo que es un levita? Un ministro. Porque los levitas, ¿para qué servían? Para ministrarle a Dios y administrarle al pueblo. Entonces, ¿los levitas qué eran? Entonces había un levita. Los levitas tenían que vivir con levitas. Los levitas tenían que servir en el templo. Los levitas tenían que estar en los pueblos levíticos. No podían vivir en cualquier lado. Pero este levita viajaba. Y no viajaba solo. Tenía, no una esposa, tenía una concubina. Que no era levita. Porque los levitas solamente se podían casar con levitas. Y este levita era uno que viajaba de pueblo en pueblo, visitando a gente que le den de comer y que le den de beber. En otras palabras, quería vivir de la otra gente. Y encima tenía una concubina. Pero como la gente decía, ese es un levita, entonces lo voy a invitar para que venga a mi casa, para que venga a bendecir mi casa. Y este levita, que era un vivo, que andaba con su concubina, iba de casa en casa comiendo, bebiendo y todo un montón de cosas. Y ¿sabe lo que pasa? Que este levita se dejaba comprar. Estamos hablando de 3.000 años atrás, aunque hoy es 2015. Espérate. Y este levita entonces sale a pasear con su concubina y va de un lugar a otro, sale de viaje, entonces dice, no, yo me voy a ir al pueblo tal y tal, en la tribu de Benjamín, porque no me puedo quedar acá, no tengo que ir allá. Y entonces se va a un pueblito de la tribu de Benjamín. Y un ancianito que trabajaba en el campo le da hospedaje. Y le da de comer a él y a su concubina, a su novia. Y le da de comer y le da de beber y lo tratan. Y el viejito contentísimo que tenía un ministro en la casa. Pero como él estaba en el lugar equivocado y estaba haciendo lo equivocado, esa noche se juntaron como un grupo de hombres de Benjamín. Y le vienen a golpear la puerta de noche y le dicen al dueño de la casa, le dicen, escúchame bien, manda a ese señor que tú tienes ahí para que lo conozcamos. ¿Sabe quién eran estos de Benjamín? Eran homosexuales que querían tener relaciones físicas con un hombre. Y el viejito le dice, no, por favor, mire qué degradación. No, por favor, no me toquen a este hombre. Este hombre es un levita, es un visitante. No me lo toquen. Le dice, por favor, mira, yo tengo una mujer hija. Y ahí está la concubina. Yo te entrego a mi hija para que ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero por favor no me toques. Imagínense un padre entregando a su hija. Y los hombres le dijo, está bien. Y le sacan a la concubina y la atacan, la golpean, la violan toda la noche entera. Y al día siguiente el levita, que aparentemente ni se había dado cuenta, sale y encuentra a esa mujer muerta en el umbral de la casa. Y él toma ese cuerpo, se lo lleva a su pueblo. ¿Y sabe lo que hace? Toma el cuerpo, corta el cuerpo de la mujer en 12 pedazos y lo envía un pedacito a cada tribu.
diciendo, esto fue lo que me hicieron los hombres de Benjamín. Y todo el pueblo de Israel se reúne y dice, ay, esto no lo podemos. Y se van en contra de Benjamín. Y matan a casi todos los hombres de Benjamín. Solamente quedaron 400. Esto pasó hace 3000 años atrás. Esto es lo que está pasando otra vez hoy. Guerra civil, cristiano entre cristianos. Los que están a favor de esto, los que están a favor del otro. Mientras tanto se ha levantado el espíritu de inmoralidad y el espíritu de pecado. Y hay hombres y mujeres que están viviendo desordenadamente. Pero escúcheme bien ahora. Este es el último versículo del libro de Jueces. Y en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien. 2015. Sí, esto es 2015. ¿A usted le parece que todo esto está escrito en la Biblia para que conozcamos la historia de la Biblia? No. Esta es una palabra viva. Es espíritu y verdad. Esta palabra no es historia. Esta palabra es para hoy porque es viva. Y hoy verdaderamente, como no hay orden de reino, cada uno hace lo que bien lee. La mayoría manda. Si la Suprema Corte de Justicia determina que las cosas son así, no importa lo que Dios ha dicho, la Suprema Corte de Justicia puede cambiar lo que Dios ha determinado. El gobierno puede cambiar lo que Dios ha determinado. Pero escúcheme bien. Pero Dios, le grito un ratito. No, yo le grito. Okay. Pero Dios nunca se rinde. Dios nunca se rinde. Dios nunca rinde sus propósitos y Dios nunca rinde su testimonio. ¿Y cuál es su propósito? El propósito de Dios es uno. Él quería reinar en Israel. Él quiere reinar en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Él reina en nuestras vidas, después todos los que están alrededor van a mirar como Dios reina en nuestras vidas. Y entonces ahí las naciones alabarán. ¿Sabe cuándo las naciones alabarán? Las naciones no alabarán cuando hagamos un concierto multitudinario. Las naciones no alaban cuando le cantamos lindos coritos. Las naciones no alaban cuando le escribimos lindos nombres y tenemos televisión. Las naciones alaban al Señor cuando ven que la gente de Dios es gobernada por Dios y viven mejor, están sanos, están alegres. Y cuando ellos ven la evidencia, el testimonio de los que somos gobernados por Dios, vivimos mejor. Las naciones entonces dicen, el Dios de esa gente es grande. El Dios de esa gente es bueno. Y las naciones entonces alaban. Yo siempre decía, pero ¿por qué los salmos dicen, las naciones te alabarán? Sí, las naciones te alabarán no cuando le cantamos. Las naciones alaban cuando ven el testimonio de Dios en nuestra vida. Cuando todo el mundo está deprimido y los cristianos andan contentos. Sin razón alguna. Simplemente porque Dios es Dios. Y entre Jueces, y escúcheme bien ahora, entre Jueces y Primera de Samuel hay un librito que se llama el libro de Ruth. Porque mientras está pasando todo este desastre, ¿sabe lo que Dios está haciendo por allá? Escondido. Nadie sabe lo que Dios está haciendo. Dios manda a una chica que se llama Ruth, de Moab, de otra nación, y se casa con Booz, un hombre que vivía en Belén. Una mujer que se casa con uno de Belén. ¿Le suena familiar? Una novia que se casa con un novio que nació en Belén. ¿Le suena familiar? ¿Cuántos se van a casar con un hombre de Belén? ¿Quién se va a casar con un novio de Belén? Diga la iglesia. La novia del Cordero. Aleluya. Entonces Ruth se casa con Booz. ¿Y saben qué? Tienen un varoncito y de repente Ruth y Booz, ¿saben quiénes se transforman? Se transforman en los bisabuelos del rey David. Y entre ellos dos comienzan el linaje del reino de Israel. Escúchenme bien. Puede pasar lo que pase en las naciones. Usted nunca sabe lo que Dios anda haciendo por allá abajo.
Y hoy le vengo a decir que Dios está preparando y ha preparado un grupo de gente en medio del caos y en medio de la crisis y en medio de la confusión y en medio de la falta de gobierno de Dios y en medio de todo eso. Dios dice: yo no suelto mis propósitos, yo voy a reinar en un pueblo, yo voy a reinar y yo los voy a levantar como un testimonio, como una evidencia de que yo soy el Dios verdadero y que yo soy bueno, para que todas las naciones me alaben. Pero mientras todo esto está sucediendo, ¿en qué año estamos? 2015. ¿En qué año? 2015. Esto hace 3.000 años atrás. Pero hoy estamos viviendo el 2015. Y mira lo que está pasando desde 3.000 años atrás. Primeramente, hay un sistema religioso. Ahí está Elí. Tiene un título. El título le da ministerio. Pero lo único que tiene de ministerio es que tiene el título. ¿Por qué? Porque era todo automático, formal, religioso. Dice que no había palabra y no había visión. Y está esa palabrita ahí, corrupción. Sí, este hombre tenía 2 hijos, Hofni y Fineas. ¿Y sabe lo que hacían estos 2 sinvergüenzas? Aunque eran 2 sinvergüenzas. Le sacaban, primeramente se aprovechaban de todas las mujeres que iban al templo. Esto es 3.000 años atrás, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 3.000 años atrás, sí. Y después, ¿sabe lo que hacían? Le obligaban y le sacaban ofrendas. No, eso hoy no pasa, ¿verdad? ¿Y sabe lo que le decían a la gente? Si ustedes no dan, nosotros se las sacamos por la fuerza. ¿Sabe por qué en esta congregación no se hace todo el énfasis, no se levantan ofrendas, ponemos ahí los que quieren dar, dan como parte de la adoración? ¿Saben por qué? Porque, escúchenme bien, porque la mayoría de ustedes han sido golpeados y heridos y robados. Y ustedes necesitan estar en una casa donde se tienen que sanar de eso. Sanar de cómo hay lobos rapaces que lo único que hacen es robarle a las ovejitas de Dios. Y venden milagros por una cantidad de dinero. Y venden la bendición de Dios por una cantidad de dinero. Eso es 3.000 años atrás. Pero hoy estamos en el 2015. Y espérese. Y estaban los filisteos que continuamente los atacaban. La gente que tenían dioses. El otro día estaba leyendo un documento acerca de arqueología y decían que los hebreos que estaban en la tierra, lo único que dejaron de evidencia, ¿sabe lo que único que dejaron? Dejaron rollos, pergaminos. ¿Sabe lo que dejaron? La Torá. Los rollos del mar muerto. Eso es lo que dejaron. Pero dice, los filisteos lo único que dejaron fueron pájaros, pescados. ¿Sabe por qué? Porque el dios de ellos era el dios Dagón, que es el dios pez. ¿Saben por qué los filisteos eran así? Porque ellos habían transformado a la creación de Dios como a Dios. Adoraban a la creación. Como en el 2015. Pero Dios nunca se rinde. Dios siempre tiene un propósito claro. Yo voy a reinar en mi pueblo. Yo voy a reinar. En aquel tiempo dice, yo voy a reinar en Israel. Pero hoy dice, yo voy a reinar en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos tienen que ver mi bondad. Todos tienen que ver que yo soy bueno. Todos tienen que ver que yo no soy como los dioses de la tierra que demandan, que obligan, que roban, que sacan. Yo soy un Dios bueno que lo único que sé es dar y bendecir. Y dar y bendecir. Y dar y bendecir. Porque yo quiero que las naciones me alaben, pero las naciones me alabarán cuando vean en la gente que son en mi reino, que vean qué bendecidos que son. Y entonces en Primera de Samuel dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf Efrateo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés.
y eran sacerdotes de Jehová, aunque eran sinvergüenza. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, y esa parte escogida es la doble porción, le daba 2 porciones, porque amaba a Ana. Y ahora lea conmigo, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y literalmente en hebreo dice porque Jehová le había cerrado el vientre. ¿Y por qué Dios cierra el vientre? ¿Por qué Dios aparentemente en algunos momentos de nuestra vida cierra puertas? Si Dios había cerrado el vientre de esta mujer. Y esta mujer, ¿sabe qué? Esta mujer se llamaba Ana. ¿Sabe lo que significa Ana? Favor no merecido, gracia, Ana. Ana, ¿sabe lo que es Ana? Hanna es el femenino de Johanna. Johanan, ¿sabe lo que es? Juan. Johanan es Juan, Hanan es varón, es mujer. ¿Sabe qué? Juan significa gracia en masculino, Hanna significa gracia en femenino. Y hay una mujer llena de gracia. Hay una mujer que dentro de ella tiene un don. Pero Dios le cerró el vientre para que el don no se manifieste. No fue que ella no podía dar a luz. No era que el diablo le había cerrado el vientre. Dios le había dicho, ese don sale cuando yo digo. Cuando Dios cierra el vientre, cuando Dios cierra la puerta, cuando Dios cierra las posibilidades en un hijo y una hija de Dios que tienen propósito, que están caminando en obediencia a Dios, no es el diablo, es Dios que está diciendo, tú vas a dar a luz y tú vas a producir lo que vas a producir cuando yo digo en mi tiempo. Mientras tanto, tienes que ser fiel. ¿Por qué? Porque su rival la irritaba. La otra mujer que se llamaba Penina la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero ¿saben qué? Cuando ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, en cambio de que la irritación del enemigo las lleve a amargura y a enojo y a contienda y a odio y a pesimismo, esta mujer que no podía dar a luz dijo, momentito, el enemigo me está irritando, yo voy a aumentar la intercesión. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando viene un creyente y la puerta se cierra y yo no consigo esto y cuando escucha la voz de Dios que te está la voz del diablo que te está diciendo, ¿y dónde está tu bendición? ¿Y qué clase de testimonio eres tú? ¿Y dónde está el avivamiento que se ha profetizado? ¿Y dónde está el llamado de Dios en tu vida? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está esa sanidad? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está lo otro? Y en ese momento cuando el enemigo te irrita, una voz que te irrita, tiene que levantarse uno que tiene una gracia de Dios adentro, un favor, un don adentro, y tiene que decir, ajá, me está molestando, ahora yo voy a aumentar la intercesión. Ahora voy a prenderle más el fuego, voy a subirle la llamita, le voy a meter más gas al fuego, qué sé yo, lo que sea, porque ahora sí. ¿Sabe por qué? Porque el que entiende esto dice, el enemigo me está irritando, eso significa que ya voy a dar a luz pronto. Si esto no me lo estoy inventando, esto está ahí. Fue de irritación a intercesión. Tremendo. Porque Dios nunca se rinde. Dios dice, yo voy a reinar, todos van a ver mi bondad, yo voy a reinar en Israel. Y Dios agarró una mujer que hace tiempo que estaba esperando y dice, yo de esta mujer voy a producir un profeta y ese profeta va a ungir al rey. Porque ¿quién ungió a David? Samuelito. ¿No ve que Dios siempre? Ese era el tiempo de Dios. Escúchenme bien, hay una diferencia entre los creyentes que conocen a Dios y entre los que los conocen de pasada. Los que conocen a Dios, las cosas empeoran y empiezan. Algo se está cocinando.
¿Qué? Si las cosas están empeorando. No, están empeorando, eso significa que algo está moviéndose. Esta mañana estaba hablando con la hermana Helen, que es alta, la sueca, la hermana Helen. Y el país, la estadística dice que el país menos religioso, el país menos religioso es Suecia, en el mundo entero, es Suecia. Ella es sueca y recién volvió. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tenemos que orar por Suecia porque las estadísticas dicen que Suecia es el país menos religioso. Y me mira así y me dijo, oh, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo? Hay algo que se está moviendo por abajo. Sí, Dios siempre tiene a gente que están diciendo, ajá. Y cuanto peor se ponen las cosas, están mirando, están. Esa es la generación de Samuel. Espérate. Mire. ¿Está listo para esto? Póngase el casco. Le voy a hablar como un pastor ahora. Vino como hasta ahora fui evangelista, ahora cambio. Primera de Samuel dice así. Y el joven Samuel, léame eso, ministraba vestido en un efod de lino. Ok, pero después, en el capítulo 3, que viene después del capítulo 2, mire lo que dice. Y el joven Samuel ministraba a Jehová, ¿cómo? Y sus hijos se lo agregué yo. Escúchenme bien, porque esto va a tocar un poquito ahí cerca a muchos de ustedes, pero positivamente. Si este niño que Dios levanta en un momento de crisis para prepararle el camino al rey, porque esta es una generación que le prepara el camino al rey. En el peor momento de la historia, Dios toma a una mujer que no produce, que no tiene, pero es que Dios le había cerrado el vientre, porque esto es todo en el tiempo de Dios. Y cuando esto se manifiesta, se empieza la intercesión y se empieza la intercesión, y hay intercesión violenta. Y Dios entonces produce una generación, pero esta generación no es madura, esta generación es un niño. Y mire lo que dice ahí, que este niño ministraba como, ¿dónde? En la Ajá. ¿Sabe lo que significa eso? Este niño le servía a Dios, porque le servía a Dios. Espérate. Pero al mismo tiempo le servía, ministraba en la presencia de Dios, pero también al mismo tiempo ministraba en la presencia de Elí y sus hijos. Entonces este era un niño que tenía que ministrarle a Dios, mirando mucha basura. ¿No ves que le dije que le iba a tocar? Esta era una generación que estaba ministrándole a Dios, mirando mucha basura, mirando mucha porquería en la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Como le ministraban a Jehová, se quedaban. No se iban. ¿Saben cuántas veces a la semana yo escucho a alguien decir, no, yo no puedo ir más, yo no, ¿por qué? Porque un mal testimonio, porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro. Las ideas, los testimonios más horripilantes de todo lo que ha sucedido dentro de la iglesia. Y porque este niño, ¿sabe por qué se quedó? Porque ahí está en orden. Y el joven ministraba en la presencia de Jehová. Aunque veía toda la porquería y veía todas las trampas y veía todo lo que hacían los hijos del sacerdote, este decía, pero yo no le ministro a Dios por esta gente, yo le ministro a Dios porque Dios es bueno, por Dios. ¿Saben cuánta gente han venido acá y me han contado esa historia? Lo que pasa es que en la otra iglesia me hicieron esto. Y como hablan con amargura y con tristeza y con dolor, mientras estén en esa actitud se descalifican. Se descalifican de ser una generación profética que le prepara el camino al Señor.
Porque siempre andan, oh, pero usted no sabe lo que me hicieron. Samuel pudiera haber dicho lo mismo. Yo estaba ahí, yo vi a los hijos de Elí hacer eso. Y yo vi cuando Elí no hacía nada. Un ciego. No escuchaba a Dios. Sin embargo, Samuel dijo, yo tengo mi lugar. Déjenme mi lugarcito. Y porque ese muchacho se quedó en su lugar, no se fue. Si yo estoy mirando la cara a muchos de ustedes y usted me está diciendo, y yo sé, yo también le digo lo mismo. Y le hago así también. Yo he estado en reuniones de líderes. Y algunos de ustedes saben donde yo estuve, pero yo estuve en lugares de líderes, los líderes más altos de esta ciudad, donde yo escuché a gente planificar. Ay, Ender. Nosotros escuchamos a gente planificar la destrucción de gente. ¿Cómo vamos a destruir a fulano? ¿Y cómo vamos a cerrarle la puerta a su... ¿Y cómo vamos a tumbarle la cabeza a este? Y uno que escucha eso dice, ¡ay! ¿Dónde estoy metido? Y algunos de ustedes también han pasado por eso. Han visto a los hijos y a los líderes y a esto y al otro. Han visto el abuso. Y no solamente el abuso de mujeres y el abuso de dinero, el abuso de esto, el abuso de un montón de cosas. Y este muchacho, este jovencito dice, no, yo ministro en la presencia de Jehová. Y yo estoy seguro que este niño veía toda la porquería que había ahí y después sabe lo que hacía, se metía en el lugar santísimo, sacaba su colchoncito, su almohadita y hacía... Y estaba ahí durmiendo a la luz del candelero. Estaba durmiendo al ladito de los panes de la proposición. ¿Saben lo que eran los panes de la proposición? Eran panes sin levadura. ¿Sabe lo que es? ¿Cómo es un pan sin levadura? ¿Cómo un pan sin levadura? Es lindito, es lindo, infladito. ¿Cómo es sin levadura? Es duro. ¿Verdad que sí? Dice la palabra de Dios que los sacerdotes hacían 12 panes sin levadura. Y los sacaban fresquititos del horno y los metían en los panes en el lugar santo y los sentaban en los panes con los panes de la proposición. 12 ponían y los dejaban 7 días de viernes a viernes. Y todos los viernes sacaban los 12 y ponían 12 frescos. Y dice que cuando sacaban los 12 que habían estado ahí 7 días, salían fresquititos, crocantecitos, como que recién saliditos del horno. ¿Sabe por qué? Porque habían estado saturados en la... ¿Y saben que comían los levitas? Ese pan. Por eso estaban sanos siempre. Porque comían de ese pan. Que ese es un símbolo de la cena del Señor. Ese niño vivía ahí. Ese niño vivía delante del altar de incienso que siempre estaba sacando incienso. Ese lugar estaba lleno de incienso. Ahí estaba. Y ese niño dijo, a mí no me importa lo que hagan estos sinvergüenzas ahí afuera, yo me voy a refugiar a la presencia de Dios. Porque yo le sirvo. Amén. Te doy un segundito para que lo pienses bien. Porque todos ustedes, la mayoría de ustedes han pasado por estas experiencias. Pero ¿quieres que te diga algo? El que pasa por estas experiencias, escúcheme bien, el que pasa por estas experiencias, ¿sí? Y no se va, ya se calificó. Se calificó para ser un siervo y una sierva de Dios. Para prepararle el camino al Señor, para ser la generación de Samuel.
¿Está listo para esto? Mire, y le hacía a su madre una túnica, ¿cómo? Pequeña, y se la traía, ¿cómo? Cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Entendió esto? Esta mujer iba una vez por año y veía a Samuelito y le llevaba un saco para todo el año. No, ustedes no entienden. Cuando le llevaba el saquito para todo el año, cuando llegaba el saquito que le había hecho era nuevo, pero era grande, porque le tenía que durar todo él. La madre hacía provisión y proyecto y provisión para el crecimiento de su hijo. Y a lo mejor en las primeras 2 o 3 semanas Samuelito andaba con un saco grandote y seguro que alguien le decía, pero qué grande. Y Samuel le decía, no, lo que pasa es que mi mamá ya sabe cuánto voy a crecer este año, por eso este me va a durar todo el año. Como hay gente que yo conozco que hacen 30 años que están en el Evangelio, pero todavía tienen un saquito de cuando tenían 3 años, porque no han crecido. Yo quiero tener un saco siempre grande, escúcheme bien, el lunes a la noche fuimos toda la reunión, vinimos todos contentos, presentamos todo y estábamos mirando a toda la gente de todos esos comisionados que estaban ahí y hicieron muchas preguntas, que el parqueo, que las luces, que bla, 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 bla. ¿Qué hicieron? Al final votaron, no hubo ni un voto de no. Todos fueron positivos. No solamente eso, pero vino el alcalde de la ciudad, el alcalde de Walden Park, y me dijo, salud, felicitaciones, lo que nosotros podamos hacer, llámame por favor, bla, 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 bla. La primera vez. El chairman del, felicitaciones, lo que podamos hacer por ustedes. Y todo contento, todo lindo, todo. Y yo me volví a mi casa. Y ahí estaba mi hija y Ariel, ustedes saben. Y tenían ese jugo de manzana que tiene burbuja. ¿Cómo se llama eso? Sí, eso, qué sé yo. Bueno, y todos celebrando, vamos a tomar. Y bueno, todo después se fueron todos a dormir y yo me quedé solo. Me senté y empecé a mirar la pared. Y escuché una voz que me dijo, ¿y en qué lío te has metido? Ahora vas a necesitar mucho dinero para hacer todo eso en ese edificio. Pero yo hace 2, 3 semanas que vengo con esta palabra. ¿Y sabe lo que el Espíritu me mostró? Me mostró y me dijo, es que yo le tengo que poner un saco grande a ustedes. Porque tengo que prepararlos para el... Si yo le pido un saquito para ahora, sí, está bien, nos quedamos acá. Este es el saco que hemos tenido, la cobertura que hemos tenido, pero el Señor está diciendo, y espere. Entonces el lunes vino el arquitecto, nuestro arquitecto con todos los planes. Presentó, todo el mundo, qué lindo. Y yo lo miraba así, y yo decía, ay, ¿cómo se lo digo a este ahora? ¿Cómo se lo digo? Lo único que le pude decir, mira, arquitecto, la semana que viene te vamos a venir a ver porque te tenemos que decir de algunos cambios que hemos hecho. ¿Y sabe por qué? Y porque hace un mes atrás estábamos mirando todo lo que habíamos planificado y el hermano Bob y otros hermanos me dijeron, pero tú no estás planificando para crecimiento acá. Y le digo, ¿cómo? Y tú no estás preparando este edificio para ponerle un segundo piso. Y le digo, bueno, pero ese segundo piso se lo hacemos después. Me dijo, no, eso se prepara desde ahora. No, pero eso cuesta mucho. Y me dijeron, sí, pero si lo haces más tarde te va a costar más.
Y nos sentamos y entonces empezamos a hacer planes de cómo preparar todo para el segundo piso y para esto y para el otro. Y para colmo voy y llamo a un hermano que tiene mucha experiencia, un hermano ya anciano de muchos años de experiencia, y lo llamo y lo invito y le digo, venga a mirar. Y el hombre me mira los planes y las proyecciones y el edificio y me dijo, sí, pero tú acabas de necesitar $1 millón. Me dijo, ¿en qué lío me he metido? ¿Saben qué? Diga conmigo, si no es de fe, no es de Dios. Todo lo de Dios requiere fe. Porque si yo no necesito fe, no necesito a Dios. Lo hago yo. Lo hago yo llamando a 4 o 5, llamando esto, llamando lo otro. Hacemos una cena, ponemos un poquito cada uno y ya está hecho. Pero todo lo de Dios requiere, porque si no es de fe, porque lo único que se mueve allá en el cielo es el dinero del cielo, no son los dólares. El dinero del cielo es fe. El que quiere comprar algo de Dios necesita comprarlo ¿con qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe pone a Dios contento. Y esta mamá, escúcheme bien ahora, por eso lo próximo que tenemos que hacer es ponerle un saquito grandecito a cada uno de nuestros niños, a cada uno de los jóvenes, a cada uno de estos. Anoche había, yo no sé cuántos jóvenes había acá cantando y saltando y divirtiéndose porque tuvieron su concierto, pero tendrían que haber estado en un lugar mucho más grande. Pero lo que pasa es que ellos están ahora en el saquito en el saco que le hemos puesto, pero vamos a ponerle un saco más grande. Porque ¿sabe lo que le dije al alcalde? Le dije, porque ellos me preguntaron, ¿y ustedes en este edificio van a tener otras actividades aparte de la iglesia? Y yo le dije, no, este edificio es solamente para la iglesia. Y al final fui al alcalde y dije, mire, yo sé que yo dije eso de que es solamente para la iglesia, pero nuestro edificio va a ser para la iglesia y va a ser para el pueblo también. Cuando ustedes necesiten hacer algo como pueblo, como municipalidad, pueden contar con nuestro edificio. El hombre me miró así y me dijo, wow, nunca nos habían hecho un ofrecimiento así, porque acá todo el mundo cobra. Ese es el saco, el manto, la túnica que Dios. Y Dios nunca pone una túnica pequeña, Dios siempre pone una bien, para ver si tú creces. Dios establece la medida de tu crecimiento. Y algunas veces uno dice, no, pero tú muy grande. Ustedes no entienden. Ustedes entienden que todo esto era ¿para un qué? Un niño. Y ahora te voy a decir por qué. Porque en momentos de crisis, la gente que tiene que saber, la gente que lo tiene que hacer, no lo va a hacer. Y Dios siempre se va a buscar a una generación y yo no estoy hablando de niños de edad, estoy hablando de niños de corazón. ¿Y saben qué? Y Dios no lo va a hacer pasar por procesos largos. Dios le va a dar procesos acelerados. Porque a Samuelito creció rápido. Y mira. Y Dios habló. En la última palabra pastoral. ¿Está bien? Y Dios habló. Pero cuando Dios habla, Dios no te habla para tener una charla. Dios no charla con nadie. Dios llama. Y cuando Dios te llama, es para un llamado. Porque cuando Dios te llama, es para una asignación. Pero escúcheme bien ahora. Pero Samuel escuchó la voz de Dios. Pero para Samuelito, la voz de Dios se parecía a la voz de Elí. ¿Y sabe por qué? Porque Samuel estaba acostumbrado a escuchar a su líder. Y los que primeramente aprenden a escuchar la voz
de sus líderes y sus maestros. Tarde o temprano, Dios va a decir, está bien ahora, vi tu corazón. Te sometiste. Ahora yo te voy a hablar directamente. Sí, para mi esposa y yo, para los que hemos nacido y criado en la iglesia, esto para nosotros es normal. Nosotros nos criamos escuchando a nuestros padres espirituales. Sí, vimos errores, vimos esto, pero no nos fuimos. Fuimos fieles al Señor y escuchamos a nuestros líderes espirituales. Y el que se queda fiel escuchando a sus líderes espirituales, al principio vas a escuchar a tu líder y la voz de Dios va a sonar como la voz de tu líder, pero tarde o temprano, cuando ya Dios dice, no, te llegó el momento, yo te voy a hablar directamente. ¿Y sabe lo que le hizo Elí? Elí solamente le dijo, ahora Dios no va a hablar a través de mí, pero yo te voy a mostrar cómo Dios te habla. ¿Y sabe lo que Elí le dijo? Samuelito, vuelve a tu lugar. Vuelve a tu lugar donde duermes. Porque si no estás en tu lugar, vas a perder el mensaje. Vuelve a tu lugar. Y después que estás en tu lugar, dile, heme aquí, tu siervo, el que te sirve a ti, el que no sirve a hombres, el que te sirve a ti de todo corazón. El que puede ver lo que puede ver, pero se comprometió con Dios y le sirve. Señor, tu siervo, tu sierva te está escuchando, háblale. Háblame. Sí, ¿ves qué diferente es decir tu siervo? Oye, es que el siervo es el que sirve a Jehová. Y a pesar de lo que ve y a pesar de lo que pasa, le sirve al Señor. Elí le mostró el camino. Y te voy a decir, nosotros todas las semanas cuando nos reunimos, después de todo, ¿sabe lo que aprendemos? Aprendemos a oír la voz del Señor. Aprendemos a estar juntos, a reunirnos y a animarlos los unos con los otros para aprender a seguir a Dios, a servir a Dios. Hay personas que me han dicho a mí, no, yo no. Yo escucho a Dios directamente. A mí no me tiene que ministrar nada de yo y Jesús somos. No, lo que pasa es que yo pongo la señal de la casa de oración y yo pongo y yo pongo el otro y Dios me habla directamente a las 3 de la mañana, a las 4 y Samuel aprendió a ministrarle a Dios delante de Elí. Escúchenme bien ahora. Y Dios le habló. ¿Quieren saber lo que Dios le dijo? Miren lo que Dios le dijo. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí. Diga, he aquí. He aquí significa, miren. Abran los ojos y miren, porque cuando Dios va a hacer algo, no dice oigan, dice miren lo que voy a hacer. Y entonces dice, miren que yo haré. Y haré significa formar. ¿Por qué? Porque Dios creó los cielos y la tierra, pero Dios formó a Adán del polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios primeramente crea, pero después forma. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es el que forma todas las cosas? Es decir, Dios te salvó, pero después te empieza a formar. Y de la misma manera Dios crea, pero después forma. Y dice, yo formaré una cosa. Yo no sé por qué la tradujeron como una cosa, pero ahí la palabra cosa es la palabra dabar, que significa palabra revelada. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no hace cosas? Dios hace palabras. Es decir, ¿cómo crea Dios? Si Dios va a hacer algo en tu vida, es porque Dios soltó una palabra. Cuando Dios no hace edificios, Dios no es carpintero, constructor. Dios solamente lo que hace es habla. Y cuando habla, después todas las cosas se forman. Y por eso Dios dice, yo voy a formar, miren lo que voy a hacer. Yo voy a formar una palabra en Israel, a quien la oyere le retiñirán. Y retiñirán no significa tilín, significa temblar. Temblar como terremoto. Y yo no quiero decirle más,
Muy simple, porque el domingo que viene quiero seguir, pero escúcheme bien. Dios le dice a Samuel, escúchame bien, Samuelito. Yo voy a formar algo. ¿Y sabe lo que voy a formar? Voy a formar algo que va a hacer temblar. Cuando hay un terremoto, ¿qué pasa con los edificios? Ok, momentito. Los edificios que están mal construidos, pero los que están bien construidos resisten el terremoto. ¿Sabe lo que está diciendo ahí Dios? Le dice a Samuel, esta es la palabra de la generación de Samuel. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a enviar una palabra que va a sacudir todo. Y todo lo que está flojo. Y todo lo que es del reino. Como que eso está en la Biblia, ¿verdad? Como que eso está en Hebreos, que dice que yo voy a... Todo lo que puede ser sacudido va a ser sacudido. Y lo que va a quedar va a ser lo del reino. Pero todo lo demás va para el piso. Yo quiero decirle que hoy... Dicho sea de paso, así le terminó a Samuel. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y así fueron sometidos los filisteos. Y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Esa es la gente que Dios quiere. Porque esto no tiene nada, esto tiene que ver con Samuel, pero tiene que ver con nosotros hoy. Hoy Dios tiene a personas que literalmente son niños. Niños, sin títulos. Los títulos los tienen los otros. Pero lo único que tienen es títulos. Hablan mucho, escriben mucho. Publican mucho, pero le voy a ser sincero, ¿está bien? Todo lo que dicen se lo roban a alguien, le copian a otra gente, porque no tienen nada que decir. Este es el día en que estamos viviendo y Dios dice, yo me voy a buscar a gente que hace tiempo que no han producido nada. Y se creen que el diablo no se le ha dado nada, pero fui yo que les cerré las puertas. Pero ahora viene un tiempo en que yo voy a bendecirlos. Y se va a terminar la sequía. Y se va a terminar la esterilidad. Y los voy a probar. Diga conmigo para terminar. Dios prueba a todos a los que Él llama. Diga a todos. Si Dios me llama, Dios me prueba. Dios no pone un instrumento en el agua sin probarlo. Dios probó a Adán. Dios probó a Eva. Dios probó a Noé. ¿Probó Dios a Noé? Perdón, Dios probó a Caín. Dios probó a Abel. Dios probó a Noé, Dios probó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios probó a José. ¿Probó Dios a José? ¿Probó Dios a Moisés? ¿Dios probó a Moisés? ¿Probó Dios a Josué? ¿Probó Dios a Samuel? ¿Probó Dios a David? ¿Probó Dios a Salomón? ¿Probó Dios a todos los reyes que vinieron después? ¿Probó Dios a todos los profetas que vinieron después? Hasta ¿los probó Dios? ¿Probó Dios a Jesús? ¿A su propio hijo lo probó? ¿Lo probó? ¿Probó Dios a Pablo? ¿Probó Dios a Juan? Dios probó a todos los que están en la palabra. Dios los probó a todos. Y si Dios los probó a ellos, ¿se fijaron ustedes cuando te arreglan la llanta de la goma del carro? Sí, le ponen ahí y la meten en auto. Pero se fijaron ustedes que después la meten en el agua. ¿Y saben por qué la meten en el agua? Porque si hay una pérdida, van a ver algo en el agua, van a ver unas burbujitas. ¿Sí o no, Mauricio? ¿Sí? Si Dios te mete en el agua, hasta acá te mete.
Bla, bla, bla. Te estoy probando a ver si te salen burbujas por ahí. ¿Quieren que le diga algo? Las pruebas de Dios son las mejores experiencias de su vida. Porque ahí en las pruebas donde crecemos, donde conocemos a Dios. Ahí es donde conocemos a Dios. Y nada te va a robar. Nada te va a robar ese tesoro. Porque lo que aprendiste es en una prueba de Dios. Y las pruebas de Dios no es para conseguir, para encontrarte, no, perdón, las pruebas de Dios no es para ver si tienes burbujas. Las pruebas de Dios es para producir todo lo bueno que hay en ti. Toda la unción y toda la autoridad y todo eso. Estos son los días. Si en una congregación así hay hermanos y hermanas que van a venir y van a servir a Dios, y aparentemente uno dice, bueno, sí, gracias Señor, porque vienen. Uno nunca sabe lo que Dios está haciendo en las vidas. Porque Dios tiene a gente escondida por ahí que están siendo probados por Dios. Están siendo probados en el trabajo, están siendo probados en la casa, en la familia, están siendo probados en sus sueños personales, en su visión. Están siendo probados y ¿saben qué? Y van a ser probados y van a vencer y no se van a colgar. Y cuando pasen por la prueba, Dios dice, ahora te voy a poner. Pero Señor, todavía yo solamente hace unos años que te conozco. No, Samuel, acuérdate de Samuel. Creció rápido. Porque en tiempos de crisis, Dios acelera el crecimiento. ¿Fue a estudiar, a prepararse? No, simplemente se preparó, diga, en su lugar. Qué lindo, con su colchoncito, con su lugarcito ahí, con su saquito que la madre, la mayoría de veces le quedaba demasiado grande, pero al fin del año le quedaba bien, hasta cuando la próxima vez que venía la madre decía, no, este ya está bien, ahora te voy a poner uno más grande. ¿Saben una cosa? Samuel caminó con ese manto toda su vida. Yo no sé quién se lo hacía después, pero alguien le hacía un manto y Samuel caminó con el manto de Dios en su vida. Ese manto que nunca le quedó bien, siempre fue demasiado grande y siempre Dios se lo renovaba. Se lo renovaba. Todos los hombres y mujeres de Dios siempre están llamados a cosas que en el momento cuando Dios te la dice, uno dice, no, yo no puedo, Señor. Y el Señor dice, sí, yo sé que el saco te queda grande, pero dentro de unos meses te va a ir bien. Si es imposible, si es grande, si no te queda bien, amén, es de Dios. Si eso lo que Dios si lo puedes hacer con tu propia fuerza, hazlo tú sin Dios. Pero todo lo de Dios requiere fe, requiere un manto grande, requiere un saco grande, requiere ser fiel, requiere quedarse. Requiere quedarse. A pesar de lo que uno ve. A pesar de lo que uno ve. Hoy toda esa corrupción te entra hasta la sala de tu casa por televisión. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Algunas veces yo escucho todas las palabras proféticas que se largan y yo digo, wow, yo no sé qué Dios le está hablando porque Dios no me dice lo mismo que le dice a ellos. Porque profetizan gloria y crecimiento y prosperidad y bla, 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 pero nadie habla de que Dios no le da todo eso a cualquiera. Dios no le da nada de eso a alguien que da una ofrenda grande, porque a Dios no lo compra nadie. No lo compra nadie. Me invitaron solamente una vez.
porque ellos decían, no, David, pero tú estuviste y levantaste mucho dinero en la radio. Y yo le dije, sí, pero yo tuve que pedirle perdón a Dios por todo lo que yo hice en la radio. Yo le tuve que pedir perdón al Señor no sé cuántas veces por la manipulación y por esto y por lo otro. Señor, perdóname, Señor. Yo lo hice con el mejor sentido, pero no lo hice de acuerdo a tu palabra. Al final me di cuenta de cómo había que hacerlo bien. Me di cuenta que lo único que teníamos que hacer era adorar al Señor y glorificar a Dios. Y mientras se alababa al Señor y se glorificaba a Dios, la gente, Dios tocaba el corazón y no había que hacer ninguna fuerza, pero por mucho tiempo hicimos fuerza. Y convenciendo y poniendo presión y usando un montón de cosas que no. Créame que me arrepentí mucho. Y Dios me perdonó, aleluya. Me canceló la deuda. Y cuando yo escucho lo mismo, entonces digo, Señor, no, por favor. Señor, no. Y yo escucho todas estas palabras. Y que Dios te va, y Dios esto. Y yo digo, wow, qué fácil que la hacen. Cuando todo lo de Dios, si Dios te va a dar algo, te va a pedir solamente una cosa, te va a pedir fe. Y cuando te pide fe es porque te está pidiendo algo que es imposible. No se puede comprar con nada humano. Solamente se puede comprar con fe, nada más. Sí, esta es la generación. Estos son los hombres y mujeres. Al principio cuando empezó, no dije esto esta mañana. I didn't say this morning. Pero yo tengo 61 años de edad. No le voy a decir cuánto a mi esposa. Mi esposa es mucho más joven que yo. Mucho más joven. Y saben una cosa, que toda nuestra vida nos entregamos al Señor. Siempre desde niños supimos que Dios nos había llamado. Y nos casamos, empezamos a servir al Señor, pero recién hace 7 años atrás, después de viajar por todo el mundo, después de predicar, y hace 7 años atrás, Dios nos dijo, ahora planten la iglesia. ¿Sabe cuántas veces cuántas veces mi esposa ha dicho, ¿y por qué Dios nos hizo esperar tanto? ¿Por qué no hicimos esto cuando éramos jóvenes? ¿Sabes qué? Dios cierra, y hoy nosotros podemos decirle que Dios cierra el vientre. Pero cuando Él dice ahora, es ahora. Nuestro parto vino por momentos difíciles, porque yo no quería. A mí me gustaba lo que estaba haciendo en las naciones, viajando, predicando, enseñando, me iba bien. ¿Y sabe cómo fue que Dios abrió todo esto? Yo perdí a mi hermano, de 51 años. Mi hermano falleció, se fue con el Señor, y de repente todos los planes que teníamos con mi hermano, y Dios dijo, este es el momento para empezar. Y ahí se abrió, se abrió. ¿Saben cuánta gente había cuando empezamos? Nadie, mi esposa y yo. Nada más. Te voy a decir más. Mis 2 hijas que le sirven al Señor hoy, Cristi, ellas no venían. No querían estar con nosotros. No querían. Y mi esposo y yo decían, ¿cómo vamos a empezar? Ni nuestras propias 2 hijas. Aleluya. Mira lo que Dios ha hecho. Cuando es el tiempo de Dios. Si yo no puedo hablar este mensaje si nosotros no lo vivimos. Y muchos de ustedes han pasado por lo mismo. ¿Saben qué? Viene el tiempo de dar a luz. Se terminó el tiempo de sequía. ¿Y saben por qué? Porque al mirar todo lo que está pasando alrededor, estamos viendo la misma situación que estaban viviendo esta gente. Estamos viviendo días de corrupción y días de religiosidad y días de odio y de contienda, días de guerras civiles, hermano contra hermano, todo eso, destrucción, todo eso es lo que estamos viviendo. Y cuando Dios ve todo eso, dice, ahora yo voy a levantar a alguien. Yo voy a levantar una generación que le va a preparar el camino. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros le vamos a preparar el camino al Señor? Eso no es lo que dice la Biblia. A una generación que le prepare el camino al Señor.
y se lo vamos a preparar. Amén. Se lo vamos a preparar. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Escúchenme bien. Yo no solamente estoy hablando de prepararle el camino al Señor de su venida, pero yo le quiero preparar el camino al Señor a la manifestación de su gloria más grande que esta tierra ha visto. Le quiero preparar, escúcheme bien, el Espíritu Santo aterriza cuando hay una pista. El Espíritu Santo no aterrizó en cualquier lugar. El Espíritu Santo hace 2000 años aterrizó en el aposento alto donde había 120 personas unánimes, justas. Y cuando el Espíritu Santo ve una pista de aterrizaje con las personas que están ahí preparándose, que han estado intercediendo, que están unánimes juntos, el Espíritu Santo dice, ahí está la pista, vamos, y aterriza y manifiesta su poder y su gloria. Y yo estoy creyendo que esta generación, que nosotros, esto no tiene nada que ver con edad, esto no tiene nada que ver con posición social, esto tiene que ver con gente que tiene un corazón de niño, un corazón que dice, Señor, yo te voy a servir por sobre todas las cosas, no importa lo que venga, yo te voy a servir y yo te voy a creer y yo me voy a dejar enseñar y yo voy a decirte, Señor, habla, que tu siervo, que tu sierva te está escuchando, y voy a escuchar una voz, y cuando escuche la voz no te asuste, porque lo que Dios va a empezar a decir van a hacer temblar los oídos, va a hacer temblar los corazones, van a venir palabras fuertes y va a venir palabra de sacudimiento, y esa palabra nos va a sacudir a todos y nos va a sacudir de cosas que nosotros todavía queremos retener, pero el Espíritu Santo va a darnos palabras de sacudimiento, y muchas cosas se van a caer de nuestras vidas y se van a caer de nuestro estilo de vida, y muchas cosas en la iglesia del Señor van a empezar a desaparecer, porque la corrupción y la manipulación y las estrategias religiosas y todas las ideas de hombres, eso se va a caer, eso va a quedar destruido, para que quede una generación como con el espíritu de Samuel, que levanten su mano y que le den la bienvenida al Rey de la Gloria, que le den la bienvenida al Señor Jesús, que le den la bienvenida a aquel que resucita a los muertos y que sana a los enfermos y que echa fuera demonios y que sana a los quebrantados de corazón y que limpia los corazones y que cambia y transforma. En el nombre de Jesús nosotros declaramos que este es el día y ya ha comenzado el parto. Ya yo sé que hay niños espirituales que están creciendo rápidamente, porque Dios le pone un saco demasiado grande para que los lleve. Pero Dios, y te voy a decir más, y la iglesia, nosotros nos comprometemos para ponerte sacos aún más grandes, y que nos diga, pero yo no puedo hacer eso, y el Señor te va a decir, claro que lo puedes hacer. Ahora no lo vas a hacer, pero lo vas a hacer dentro de un tiempo. En el nombre de Jesús se levantan hombres y mujeres, en el nombre de Jesús, en esta región, que no se van a dejar manipular, que no se van a dejar vender, que van a decir, yo le voy a servir a Dios, le voy a servir a Dios con todo mi corazón, voy a escuchar la voz del Señor, me voy a quedar en mi lugar, porque ahí en mi lugar Dios me va a hablar, ahí en mi lugar Dios me va a hablar en el oído, y Dios me va a revelar, y va a llegar el momento. Esta mañana el Espíritu Santo me decía, y va a llegar el momento en que ustedes, los grandes, se van a sentar en las primeras filas y van a dejar que los niños y los jóvenes hablen, porque yo les voy a hablar a ellos y les voy a dar revelación a ellos también, y ustedes se van a regocijar y su boca se llenará de risa y su lengua de alabanza al ver cómo los niños y los jóvenes se levantan con palabras de revelación, con palabras que hace temblar los corazones. Y mientras haya aliento en nuestra vida, le prepararemos ese lugar a esos niños y a esos jóvenes. Si fuera por los grandes, nosotros un año más entramos acá, no hay problema. El problema es para aquellos niños que están allá atrás encerrados. No tienen lugar. No tienen lugar para jugar, para correr, para aprender que en la presencia de Dios no tienen que estar sentaditos escuchando una lección bíblica, que se pueden reír, que pueden cantar, que pueden jugar, que pueden divertirse, que pueden estar cómodos, sentirse como están en su casa. Que no tenemos que estar persiguiéndolos, que no corran por acá, que no hagan ruido, que tengan su lugar. Que a los jóvenes, que a nuestros jóvenes les podamos dar un lugar, que no se lo abramos simplemente este día y el otro día, pero que le abramos una casa todos los días, después de la escuela, durante las noches,
cambio de irse a estar con sus amigos en la casa de este, en la casa de otro, que se vayan a la casa del Señor. Vamos a darle un lugar a ellos, prepararle un lugar a ellos, para que se animen los unos con los otros. A hombres y a mujeres que serán preparados para enseñar la palabra de Dios, para recibir revelación de Dios, para disciplinarse, para ser soldados de Cristo. Si yo sé que aquí hay misioneros que van a estar acá por un tiempo, pero que van a irse de acá. Y no se van a ir a otro, se van a ir a otra tierra. Algunos van a ir temporariamente, otros van a ir para siempre. Van a salir y van a entrar. Es que esto es lo que Dios va a hacer, porque Dios se va a glorificar en las naciones. Dios se va a glorificar en las naciones. Dios se va a glorificar en las naciones. Dios se va a glorificar en las naciones, en el nombre de Jesús. ¿Quiere que le diga la oración más fácil? Esa es la oración. Señor, habla, porque tu siervo oye. Ahí está. Habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Me quedo en mi lugar escuchando. Me quedo en mi lugar escuchando. Espíritu Santo, hay visiones y revelaciones, hay secretos, hay misterios que tú tienes para los últimos días. Hay ideas, conceptos espirituales que van a cambiar la historia. Sí, porque Samuel no solamente le preparó el camino al reino, pero ungió reyes. Él ungió a Saúl y ungió a David. Hay hombres y mujeres que a lo mejor no van a ser reyes, pero van a estar al lado de gente de mucha influencia. Esta mañana estaba hablando con un hermano que es cocinero. Me estaba diciendo ayer, me estaba diciendo que él está cocinando en una empresa donde hay gente muy importante. Y él le tiene que dar la comida ahí. Y está desarrollando como una relación con ellos. Y qué lindo que Dios puede usar un cocinero para dar una palabra a alguien muy importante. Como que eso está en la Biblia, ¿no? Como Nehemías era un copero, el copero del rey. Como Dios puede usar un cocinero, como Dios puede usar a alguien muy humilde para dar una palabra. Y cuando eso se da, ahí está. Levante su mano y diga: Señor, aquí estoy, heme aquí. Heme aquí. Aquí estoy. Espíritu Santo, a esta familia recién hemos comenzado. Ahora estamos creciendo. Espíritu Santo, desde esta temporada, desde ahora en adelante, yo, Señor, declaro lo que está en tu corazón, que viene un tiempo de crecimiento acelerado. Los niños se transformarán en grandes, porque ya no hay más tiempo que perder. Padre, a los que ten misericordia de aquellos que están usando a la novia, que están abusando a la novia, que le están engañando, robándole dinero, que la están usando para su propio placer. Señor, ten misericordia de ellos, alcánzalos con tu misericordia. Yo no te pido justicia, te pido misericordia sobre ellos.
Te pido misericordia sobre ellos. Te pido misericordia sobre ellos. En el nombre de Jesús. Escúchenme bien. Si llega un momento en que muchos de la estrategia religiosa, del mundo religioso, va a ser desafiado, como fueron desafiados los hijos de Elí. Y los filisteos los atacaron y ellos dijeron: vamos a llevar el arca del pacto a la guerra. Y la llevaron. Llevaron el arca, pero no, la gloria no fue. Dios no fue con el arca. Y los filisteos se llevaron el arca. Y ahí se declaró una palabra. ¿Se acuerdan? La gloria ha partido, se ha ido. Y cabot. La gloria, el peso de gloria se fue. Y por muchos años esa arca estuvo en las manos de los filisteos y después las devolvieron. Cuando la devolvieron, Israel no supo lo que hacer con esa arca. Después vino Saúl, no le interesaba nada. Pero te voy a decir algo, es el próximo mensaje. Pero Dios encontró a otro niñito que se llamaba Davidcito, que estaba solito en un campito cuidando ovejitas, chiquito. Seguro que tocaba una guitarrita porque era un chiquito y cantaba canciones y miraba al cielo y decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Dios dijo: ese va a ser mi rey, ese. Y lo eligió de niño. ¿No ve que Dios la tiene con los niños? Israel vio su mayor gloria en los años de David. Nunca más Israel vio la gloria. El único momento en la historia donde Israel tuvo todo el territorio que Dios le prometió a Abraham fue durante los años de David. Después que se fue David, perdieron todo. Fueron perdiendo todo. Ahora Israel volvió a su tierra, pero todo su territorio ahora está todo fragmentado. Hasta que venga el hijo de David, el rey de gloria. Y ahí toda la gloria de Dios va a volver otra vez al monte de Sión, al trono de su padre David. A eso nosotros le vamos a preparar el camino, a ese. Nosotros le vamos a preparar el camino. Vamos a decirle a la gente: viene el Señor, preparen el camino porque el Señor viene. ¿Y cómo sabe? Y ahí Dios nos va a revelar lo que le vamos a decir. Aleluya. Y las naciones alabarán y lo esperarán. Amén. Y amén. Y amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta familia, por estos hombres y estas mujeres que han recibido esta palabra. Yo declaro, Señor, que ellos son Samuel, que son la generación de Samuel y que van a crecer y no se van a quedar con el mismo saquito. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí que le puedo dar un aplauso al Señor. Aleluya.